Años 30. Chicago arde bajo la ley seca. Mientras Al Capone controla la ciudad con sangre y whisky legal, un grupo de policías intentará lo imposible: detenerlo. En este video vas a descubrir cómo Los Intocables se volvió una cinta de culto. ¿Por qué? Porque tomó una historia oscura y sádica y la transformó en algo épico, casi cómico, y con una forma de narrar tan única que terminó marcando el cine. Y todo esto lo entenderás a través de 3 puntos clave. Primero veremos el mito de Eliot Ness, el héroe fabricado por el cine. Después, cómo la mafia real fue convertida en un espectáculo. Y por último, cómo Hollywood manipuló la historia para crear un mito eterno. Quédate, porque al final comprenderás por qué Los Intocables no se convirtió en culto por la verdad, sino por la manera que la contó. En 1930, en las calles de Chicago, donde la guerra entre mafias cada vez empeoraba y la ley seca descontrolaba el pueblo, el único que gozaba de todo esto recibía el nombre de Al Capone. En un momento te daré más contexto de este tema. En medio del confort y de la relajación, Al Capone, el dueño de la organización, estaba siendo cuestionado por no ser el alcalde de Chicago, a pesar de que controlaba toda la ciudad. Según él, todo el tema del licor lo hacía solamente por el pueblo, no por el dinero. Aparte de eso, tenía fama de acudir a la violencia si alguna persona no compraba su producto, pero en ese instante su barbero lo cortó y obviamente se contuvo de golpearlo para no quedar mal enfrente de los medios. Y un ejemplo de esta violencia es este hombre, el cual se rehusaba a comprar los productos de Al Capone. Al decir que no, esta niña se dio cuenta que el hombre de blanco había olvidado su maletín y desde su inocencia decidió llevárselo para que no lo perdiera. Por otro lado tenemos a Eliot Ness, un detective dedicado a su familia y con el propósito de combatir el crimen desde el fondo. Al presentarse y plantear el supuesto plan para combatir la violencia y el tráfico de licor ilegal, la prensa ya no creía en promesas falsas y estrategias políticas. Pero, ¿de dónde salen todas estas ideas? Pues para eso te debo poner un poco en contexto. Imagina Estados Unidos en los años 20. Una nación que después de la Primera Guerra Mundial buscaba pureza moral. El gobierno decidió prohibir el alcohol, convencido de que así acabaría la violencia, la pobreza y los vicios. Esa prohibición se llamó la ley seca. Pero lo que nació como un sueño puritano, pronto se convirtió en la mayor oportunidad criminal de la historia. En medio de ese caos, apareció un joven de Brooklyn, con cicatrices en el rostro y ambición desbordada: Alfonso Gabriel Capone. Para él, la ley seca no era un obstáculo, era un mercado vil. Mientras los estadounidenses seguían deseando beber, Capone organizó el negocio clandestino más grande de toda la ciudad: cervecerías secretas, destilerías ocultas y bares ilegales conocidos como speakeasies. En muy poco tiempo, Capone no solo vendía alcohol, sino que lo controlaba todo. Mientras cultivaba esa imagen pública, en las sombras usaba la violencia más brutal para eliminar rivales. El más famoso ejemplo, la masacre de San Valentín de 1929, donde 7 hombres de una banda rival fueron acribillados. Ahora sí, podemos continuar con esta historia. Los reporteros como este se volvían locos por tener la primicia de los casos, pero a Ness no le gustaba mucho la idea de tener periodistas cerca. El conocer el equipo con el que trabajaría les dejó en claro que su moralidad dependía de lo que hicieran, y si iban a combatir el licor, por lo menos debían dejarlo. La misión era clara: desmantelar un cargamento de whisky que provenía directo de Canadá. Al caer la noche y estar todos en posición, Ness pudo ver a la lejanía un hombre que no reconocía. Pensando que algo no andaba bien, decidió ir a confrontarlo. Pero al llegar, simplemente se dio cuenta que era el mismo periodista de hace un minuto. En ese momento se le dio inicio a la redada. Los policías entraron e incautaron el material. Pero al revisar el cargamento, Ness se dio cuenta que su redada había sido un fracaso total, ya que la persona que estaba detrás de este movimiento tenía conocimiento de esta operación. Obviamente, cansado de no poder sacar ningún caso adelante, pensó seriamente en retirarse de su cargo, pero justo en ese instante se encontró con Jim, un simple policía de ronda, y decidió confrontarlo tras pensar que era un simple policía más del montón que no ejercía bien su trabajo. Pero se dio cuenta de lo contrario. Jim sí sabía lo que hacía, incluso conocía la primera regla de ser policía. La noticia salió en los periódicos y obviamente llegó a manos del autor de este sabotaje, Al Capone. Y ya que vemos a Robert De Niro tan sumamente cómodo, ¿sabías que el actor no se conformó con leer un par de biografías para interpretar al Capone? En realidad mandó a hacer sus trajes con los mismos sastres que vestían al verdadero capo en los años 20. Incluso exigió que fueran cosidos a mano, con la misma tela y los mismos cortes. Obviamente, al regresar a la estación, Ness fue la burla de todos, pero la única que le dio las gracias por lo que estaba haciendo fue la madre de la niña que falleció y le dio alientos suficientes para que continuara con su labor. Y te voy a decir una cosa: aunque este operativo fue un fracaso, hay algo que me gusta mucho de este resumen y película, y es que por primera vez en el canal estamos del lado de los buenos. Si te pones a pensar en películas como Goodfellas, Casino o American Gangster, el protagonista siempre es el malo, pero en esta ocasión es todo lo contrario. Tú y yo debemos acompañar al héroe a salvar a Chicago de la mafia.
Y aquí es donde entra el primer punto clave de esta mítica cinta. Imagínate eso, un hombre joven, impecable, con un rostro casi de anuncio publicitario. Ese es Eliot Ness en Los Intocables. Pero la verdad es que ese Eliot Ness nunca existió. En la vida real, Ness no atrapó a Capone, ni siquiera fue el protagonista del caso. El verdadero golpe que llevó a Capone a la cárcel no fue una cruzada moral contra el crimen, sino algo mucho más frío y burocrático que te revelaré terminando esta historia. Los héroes de esta hazaña no fueron los Intocables, sino un grupo de simples contadores del Departamento del Tesoro. Sí, contadores. Entonces, ¿de dónde salió el mito y por qué Eliot Ness se volvió tan sumamente heroico en esta cinta? Pues aquí entra en juego el poder del cine y la prensa. A finales de los años 30, los periódicos comenzaron a inflar la figura de Eliot Ness porque era fotogénico, joven y representaba la esperanza de una ciudad asfixiada por la mafia. Su imagen se convirtió en un producto de marketing patriótico, el hombre que nunca aceptaba un soborno, el policía limpio en una ciudad sucia. Pero la vida real de Ness fue mucho menos épica. Tras el caso de Capone, sus investigaciones no tuvieron grandes resultados. Terminó con problemas de alcoholismo, al punto que sus últimos años fue arrestado por manejar ebrio. Y murió prácticamente olvidado, sin dinero y a los 54 años. Y aquí viene lo más irónico, su fama mundial explotó recién después de su muerte. En los años 50, un escritor llamado Oscar lo convenció de publicar un libro de memorias, Los Intocables. Ness escribió unas páginas bastante sobrias y sin grandes hazañas, pero Oscar la transformó en un relato épico, lleno de acción, disparos y frases de héroe. Ese libro fue un éxito, y años más tarde dio origen a la serie de televisión y luego a la película que estás viendo en este momento. O sea que lo que la gente recuerda no es al Ness real, sino al Ness de la ficción, un producto fabricado por Hollywood que paradójicamente terminó siendo más fuerte que la verdad. Y no me malinterpretes, ya que el objetivo de este video es resaltar la capacidad que tuvo esta película para volverse una cinta tan memorable con una historia tan oscura. Y con esto que te acabo de decir podrás entender más adelante por qué Al Capone es un personaje casi mítico en esta historia y ver el contraste entre lo real y lo ficticio. Al pensar en lo ocurrido, Ness tomó la decisión de contactar al policía de aquella noche y le propuso formar un pequeño equipo para darle fin al imperio de Al Capone. Jim pensó un poco las cosas, pero su cobardía y su comodidad, siendo un simple policía de ronda, le dijeron que eso no era para un viejo como él. Las opciones cada vez se reducían más, pero al volver a la oficina y encontrarse a Oscar, un contador, el hombre le mostró que Al Capone no había declarado impuestos desde 1926. Para él era un simple dato más, pero este sería un punto clave para derrocar el imperio de este mafioso. La esperanza estaba cada vez más por el suelo, pero Jim volvió a aparecer y cuestionó a Ness preguntándole si en verdad quería atrapar al capo y le dio la solución para eso. He pulls a knife, you pull a gun. He sends one of yours to the hospital and you send one of his to the morgue. Lo primero que hicieron fue buscar algún novato en la academia de tiro. Entre estos dos, George, el italiano, demostró mucho más carácter para la situación. It's much better than you stinking Irish pig. El equipo estaba empezando a formarse y Jim nos preparó para hacer una redada, pero faltaba un hombre. ¿Y quién mejor que Oscar? Un simple contador que no ha tocado un arma en su vida. Lo extraño de todo eso es que fueron a la oficina de correos de la policía y ahí está la clave. Todos saben dónde está el licor, pero pocos se atreven a decirlo. Así que sin vuelta atrás, Jim los llevó hasta uno de los almacenes ilegales, logrando confiscar grandes cantidades de licor. Por fin un logro significativo. El equipo había triunfado por primera vez y tanto Ness como Jim se dieron cuenta que sí era posible seguir avanzando en la misión de erradicar el mal. Y aquí viene una de las escenas más icónicas de esta película, presta atención. ¿Qué admira el Capone? Pues por lo que tiene en la mano, el béisbol. Un deporte individual, hasta que sales al campo, trabajo en equipo. Pero si uno del equipo decide creerse más importante que los demás, el juego termina. Por fin, Ness sentía que las cosas estaban empezando a mejorar, pero como en toda historia de la mafia, las amenazas no tardaron en llegar. Al estar en la oficina, el equipo recibió la visita de un hombre un poco extraño, con un sobre en la mano y un mensaje claro. Intentó sobornar al detective Ness, sugiriéndole que se haga el de la vista gorda. Este hombre les dejó las cosas claras, e indirectamente, la guerra había sido declarada. You fellas are untouchable, is that the thing? No one can get to you? Esa misma noche, tras volver a la casa, apareció nuevamente el hombre de blanco, pero esta vez dando advertencias sobre su familia y lo que le podría pasar si no acudían a las advertencias. Así que sin pensarlo entró a la casa para revisar que su hija estuviera bien, pero al llegar a su cuarto se dio cuenta que estaba planchando. Esto es cómico. Obviamente, para evitar problemas, tanto su esposa como su hija tuvieron que irse del lugar y el equipo tenía buenas noticias. Un cargamento internacional iba a ser entregado. Tenían toda la información, hora, lugar y día.
Así que en el camino, Oscar seguía insistiendo en el tema de la evasión de impuestos, pero simplemente no sabían cómo vincularlo al Capone. Ahora, al llegar a la frontera entre Canadá y Estados Unidos, el equipo de policía se preparó para atajar el intercambio de licor y atrapar a los allegados de Al Capone, así que se pusieron en posiciones. El equipo esperó un buen tiempo, pero no había movimiento alguno. De repente un auto americano llegó y los hombres de Capone se bajaron para el trueque, por lo que de inmediato se montaron en los caballos y le dieron inicio a la redada. El oficial interceptó los autos por el otro lado del puente. Los intocables alcanzaron a frenar a los hombres del mafioso, pero en ese momento George recibió un disparo. Jim fue detrás del hombre del dinero e incluso Oscar usó por primera vez la fuerza, pero faltaba un hombre y al final Ness tuvo que disparar. El único hombre que cogieron fue a George. Tenía un libro entero con todos los movimientos ilegales de Al Capone, sobornos, dineros escondidos, y esa sería la clave para poder incriminarlo. Lo único es que necesitaban saber el nombre del contador de Capone para poder tener todos sus movimientos. Y así que para asustarlo, Jim fingió que asesinó al cadáver y al final terminó revelando los datos que necesitaban. Obviamente, cuando Capone se dio cuenta que su cargamento había sido interceptado, no dudó en lanzar amenazas de muerte a cada uno de ellos, y sí que cumplió. Y bueno, ya que tenemos a Capone en pantalla, llegó la hora de mostrarte el segundo punto clave de esta película, y es la mafia como espectáculo. En Los Intocables, Al Capone parece como un monstruo teatral, excesivo, explosivo y casi un villano de ópera. Robert De Niro lo interpreta con una energía tan desbordada que parece más un emperador romano que un gángster real. Pero aquí viene el contraste. En la vida real, Capone era más complejo, más humano y a la vez más contradictorio. Déjame te explico. Sí, fue un asesino brutal y un capo despiadado, pero también un hombre con cierto apoyo popular. Mientras la prensa lo pintaba como el enemigo público número uno, muchos ciudadanos lo veían como el Robin Hood moderno. Durante la Gran Depresión, Capone abrió comedores comunitarios, repartió comida y dio empleo a miles de personas en Chicago, aunque el dinero viniera del crimen. Para algunos era un símbolo de resistencia frente a un gobierno que parecía ausente. Y aquí es donde entra la magia de esta película. La cinta exagera lo que la vida real ya era exagerado. Convierte al criminal en un personaje casi mítico, un villano de caricatura que hace que hasta la violencia más podrida se vea épica en pantalla. Robert De Niro se obsesionó con este rol. Como te dije anteriormente, usó trajes hechos por los mismos sastres de Capone, aumentó de peso para replicar su físico y hasta practicó su manera de caminar y sonreír. De Palma sabía que el público no quería la miseria real de la mafia, sino una versión más procesable, un espectáculo épico y hasta cómico. Y ese es uno de los factores por el cual esta cinta terminó enmarcada en la historia del cine. Y hay un punto más que le da entendimiento a todo lo que te he dicho anteriormente, y es la capacidad que tuvo esta película de reordenar la historia y hacerla aún más fuerte y memorable, aunque eso te lo mostraré en un momento. Y de repente nos enteramos que Ness acaba de tener otro hijo. Los rumores de que Capone podía caer empezaron a regarse por todos lados, y el equipo por fin estaba triunfando como debía, pero al preguntar por Oscar y saber que estaba encargado de George, pasó lo inevitable. Ambos terminaron siendo víctimas de la violencia, y aunque ellos se consideraban intocables, la mafia decía lo contrario. Y si no me crees que esta película es cómica, ¿por qué carajos hay un niño trabajando en recepción? Obviamente, enfurecido y con tristeza, Ness decidió ir a confrontar de frente a Capone y a reclamarle por la muerte de Oscar, aunque al final del día no habían pruebas que pudieran llevarlo a la cárcel. La única opción era su contador, y el juez no quería hacer el ridículo en el tribunal, mejor dicho, no quería terminar muerto. El fin parecía haber llegado. Ness ya no sabía qué más hacer y Al Capone dio órdenes para que el contador se fuera de la ciudad. Pero Jim no se iba a rendir, así que tras saber que Mike estaba untado de los tartos sucios, le pidió que le diera el nombre de este hombre y tras golpearse y terminar amenazándolo, soltó toda la información clave. Al caer la noche, Al Capone disfrutaba de un show de ópera tranquilo y los medios estaban locos por saber el destino de este capo respecto al tribunal. Por otro lado, Jim estaba solo en su casa. Lo que él no sabía es que la muerte vendría a visitarlo. Nitti, junto a otro hombre, se tomaron la tarea de entrar a su casa muy sigilosamente. Lo que ellos no sabían es que su ingenio iba más allá y logró darse cuenta de lo que estaba pasando. Pero al sacarlo de la casa, se encontró con Nitti de frente y con su maldad y terror encima, terminó baleando. Arrastrándose como podía, entró a la casa. Ness llegó en minutos y le entregó la información relacionada con el contador. Obviamente, Jim falleció. Ahora, la cuestión era de tiempo. El tren del contador salía hacia Miami a eso de las 12, así que tanto Ness como George tenían que llegar a la estación antes de esa hora. Al entrar, el tiempo empezó a correr. Personas entraban y salían, se respiraba un ambiente de tensión, pero no había ningún sospechoso en todo este tiempo. Y mientras pasaba todo esto, Ness estaba atento de una mujer que intentaba subir a su bebé por las escaleras. El reloj marcó las 12 y sin movimiento alguno decidió ir a ayudarla.
Pero justo al empezar a subir, los hombres del Al Capone entraron en la estación y detrás de ellos venía el contador. Todo ocurrió en un instante. Tanto Ness como George acabaron con los matones. El bebé caía lentamente por las escaleras. Y antes de que terminara en tragedia, George logró detener el carrito y tener en la mira al hombre que amenazaba al contador. Y en medio de ese silencio... Y sí, acabas de ver una de las escenas más emblemáticas del cine de los 80. Lo impactante aquí es que De Palma se inspiró directamente en esta película soviética, famosa por la escalinata de Odessa, donde una carreola con un bebé rueda entre soldados que disparan contra el pueblo. Obviamente De Palma lo actualizó en un escenario de gangsters, cámaras lentas, cortes rápidos y la tensión acumulada en cada segundo. Esta escena se rodó en una estación real de Chicago durante varias noches, y lo curioso es que el rodaje fue extremadamente caótico. Cada toma tardaba horas porque había que coordinar a decenas de extras, a los dobles y sobre todo a la carreola con el bebé. Cada movimiento debía salir perfecto. Si la carreola se desviaba o rodaba demasiado rápido, la escena debía repetirse desde cero. El resultado fue histórico, un ballet de violencia que mezcla sangre, heroísmo y la fragilidad de un bebé como símbolo de inocencia atrapada en el caos. El día del juicio por fin llegó, y lo extraño era que Al Capone estaba sumamente tranquilo y hasta con una sonrisa en el rostro, pero al ver que le dio a Nitti una carta sospechosa, Ness decidió hacerlo salir con la intención de requisarlo, pero al sacar su arma y la caja de cerillos, se dio cuenta que él fue el que acabó con la vida de Jim, por lo que de inmediato escapó de la escena y tras perseguirlo por un buen tiempo, el policía tenía la opción de acabar con él, pero le perdonó la vida, dejando en claro sus principios y su visión. Pero el mal no respeta nada de esto, y al recordarle lo mucho que disfrutó asesinar a Jim, Ness no soportó la ira y terminó lanzándolo por el propio edificio. Y antes de que conozcamos la decisión del juez frente al Al Capone, te voy a contar el último punto clave de esta historia, y es cómo esta película se consagró un clásico del cine. Mira, Hollywood siempre ha tenido una obsesión, no solo contar historias, sino decir cómo queremos recordarlas, como por ejemplo American Gangster. Los Intocables es la prueba perfecta. La cinta nos vende un relato épico, casi bíblico. De un lado, un héroe incorruptible que encara la justicia absoluta, y del otro, un villano desbordado que representa el mal en su forma más pura. Pero la verdadera historia era muy distinta. No existía un bien absoluto contra un mal absoluto. Lo que hace Hollywood es sencillo, pero poderoso. Toma esa complejidad y la pule hasta que brilla como un mito. Convierte la corrupción en un relato épico, donde hay hombres con sombrero y villanos que gritan en mesas lujosas antes de romper cabezas con un bate de béisbol. Esa exageración es lo que hace mágica esta cinta, es la maquinaria del cine trabajando literalmente. El público no quiere verdades grises, quiere una batalla que pueda entender. Y aquí está el truco, Los Intocables no se convierte en culto por mostrar la verdad, sino por inventarla. Por eso Los Intocables trascienden el género y se vuelve culto, porque nos recuerda que a veces el cine no solo cuenta historias, sino que crea verdades en las que queremos creer. Gracias a esto, George logró encontrar una lista en su abrigo, la cual dejaba en claro que Al Capone había sobornado a todo el jurado, así que la única opción que tenía el juez si no quería ir a la cárcel era intercambiar el jurado con otra sala. Obviamente el representante de Capone intentó detenerlo, pero fue denegado, y con este cambio y las acusaciones de evasión de impuestos, por fin Al Capone había sido declarado culpable, por fin el pueblo recibió justicia. Ness logró cumplir la promesa que le hizo la madre de la niña, su reputación creció cada vez más, y el nombre de Los Intocables quedó inmortalizado para la historia. Y bueno, si ya quieres pasar una vida mucho más seria, tensionante y conocer uno de los asesinos más perturbadores del cine, te recomiendo que veas este video. Pasar sus manos al frente y sin pensarlo, empezó a agarrar al policía.